La Copa del Mundo ya inició y va a terminar ahí a mediados de diciembre, pero es un muy buen momento de hablar sobre los monopolios, FIFA, la Superliga, el Mundial, porque entender los monopolios y entender los modelos de negocio te van a ayudar a poder generar mejores inversiones o saber cómo hacen dinero las inversiones donde tú estás metiendo tu dinero. Manejar qué es un monopolio y las prácticas que tienen y los diferentes modelos de negocio te van a ayudar a mejorar tus resultados como inversionista. Y también vamos a tocar el tema de Qatar. El principal problema del Mundial de Qatar no es Qatar, sino el principal problema del Mundial es el monopolio. Yo soy Tony, esto es Comunal. El principal problema de Qatar no es el tema de Qatar, no es el califato, no es los 6.500 fallecidos construyendo no solo los estadios, sino toda la infraestructura de 300 billones de dólares que los jeques se gastaron para el proyecto del mundial. Hay un problema cultural y cuando tú quieras criticar Qatar, trata de ponerte en tus zapatos. Si hace 200 años hay poca comida, no tienes agua para lavarte las manos, ni sillas para sentarte, obviamente tú vas a tener, y comes con las manos, tú vas a tener una mano libre disponible para la comida. Y la otra que usaste para ir al baño, efectivamente, la vas a desechar y vas a ver con muy malos ojos que alguien te toque con esta mano que usaste para otras cosas. Lo mismo con el tema LGBTI+. Hace 200 años, si vivieras en el desierto y te dedicas a hacer hijos, desarrollas tu sexualidad abiertamente y tienes 50 hijos, o tu comunidad o tu pequeña tribu nómada tiene 50 hijos cada 2 años, eso significa la muerte y ver a los que quieres y ver a tu sangre sufrir. Entonces vas a poner restricciones muy feas para evitar la relación entre hombres y mujeres, porque de lo contrario significa menos recursos, significa muerte. Entonces tienes que tratar de entender culturalmente por qué hacen lo que hacen y que las diferencias culturales existen y que no debes... Lo fácil es hablar desde tu propio punto de vista, lo difícil es tomarte la tarea de ponerte en los zapatos de los demás. Quitando eso, el tema de las construcciones y de los derechos laborales de estos inmigrantes que perdieron la vida y en condiciones terribles están y construyeron los estadios y la infraestructura, las nuevas ciudades y todos los requerimientos para el proyecto de la Copa del Mundo. Hay que reconocerlo, entenderlo y no crucificar a Qatar porque no es el único país que lo ha hecho. Puede que lo sepas o no lo sepas, pero en el hotel donde te puedas hospedar, sobre todo si es rascacielos, hay un promedio, es decir, cerca de 10 muertos por hotel en rascacielos, estando en países desarrollados. Y si te vas un poquito más atrás, el sistema ferroviario de Estados Unidos lo construyeron en las mismas o peores condiciones inmigrantes. O acá en México no fueron inmigrantes, sino fueron los locales que fueron masacrados, destruyendo su cultura y construyendo las ciudades. Es un problema del ser humano y de la gente que tiene el poder y de la gente que cree que su raza es superior a los demás, y tristemente problemas de derechos humanos existen en todos los países. El problema es FIFA. FIFA es un monopolio. FIFA hace dinero organizando las competiciones y teniendo confederaciones, y hace dinero vía sponsors en los principales sponsors de FIFA, y que le hicieron un imperio económico que ayudó a fortalecer su monopolio fue Adidas y ILS. Es la empresa del jefe de Adidas. Durante muchos años tuvo el monopolio de los derechos de televisión y lo conseguía dando sobornos a FIFA. Cuando tú eres monopolio puedes tener políticas y acciones que no estén en beneficio del deporte, sino en beneficio del negocio. Por eso la cabeza de FIFA, Infantino, quiere hacer todo lo posible por lavar la cara de Qatar y lavar la cara de FIFA, y después de unos años olvidarse de Qatar. El problema con Qatar es, ya tenemos este problema cultural, este problema por monopolio, este problema por poder, este problema de raza, de defender a los que son los nuestros y a los inmigrantes tratarlos mal, y este problema con cómo puedo o no manifestar mi sexualidad en Qatar. No solamente los gays van a tener problemas, sino aquí todas aquellas personas que no estén casadas. Es un delito tener sexo fuera del matrimonio ahí en Qatar.
un país muy chiquito. Y lo único que hicieron la Superliga con Florentino Pérez, los pocos temporales que lo secundaron, es decir, efectivamente UEFA con la Champions tiene un monopolio y ese monopolio está diseñado para maximizar la utilidad o lo que ganan el monopolio. No está para beneficiar al jugador o a los clubes. Dentro de las críticas que oí de la Superliga es que el fútbol es del pueblo y que eso es lo que quiere quitar la Superliga, nada más un club cerrado donde nada más invito a mis amigos y que el fútbol es de merecimientos. El problema con ese acercamiento es que no, en realidad el fútbol nunca ha sido del pueblo, cuando dejó de ser por el pueblo fue en Inglaterra y una vez empezaron los ingleses a darse cuenta que para ganar había que dejar, los jugadores tenían que dejar sus trabajos normales para dedicarse al fútbol y así empezaron a ganar 15 ligas. El fútbol es el que lo paga, el fútbol profesional. En todas las ligas va a haber siempre un caballo negro que no va a ser el que más invertido tiene, que gane las ligas, pero la manera de competir es comprando unos jugadores. Hay un monto donde ya deja de ser efectivo el monto de inversión. Por eso también hay la otra vertiente, que el dinero no compra títulos. No, efectivamente el dinero no compra títulos, pero los más ganadores son los que tienen dinero. El Club América en México, el Real Madrid en España, el Barcelona, cuando empezó a generar poderío económico, empezó a ser un club ganador. Messi le cambió la cara al Fútbol Club Barcelona. La gente de Fiat, a través de su club allá en Italia, tenemos a Berlusconi también allá en Italia, que fue primer ministro italiano. Entonces hay una relación entre club ganador y dinero, y un pequeño porcentaje de clubes sin dinero que son ganadores. Hay una ley de incrementos decrecientes que lo único que te quiere decir es que mientras tú ya diste una suma importante, cada suma adicional o cada unidad que adiciones a ese sistema va a ser menos eficiente que la anterior. Ese es el problema del PSG. Se gastaron 200 millones para competir, ya que te ganes 400, 600, 800 millones, 20 veces esos 200 millones que invertiste, tienes una ley de incrementos decrecientes. Entonces, efectivamente, el dinero no te garantiza los títulos, pero el dinero y pagar a los jugadores te garantiza competir. La Superliga lo que quiere decir es tratar de quitarle poder a UEFA y FIFA vía UEFA, porque FIFA no le preocupa tanto, porque FIFA se centra en las confederaciones y en las reglas, no necesariamente en los clubes de fútbol. De eso ya se encargan las confederaciones. Si bien puede estar mal o bien planeado el sistema de competición de la Superliga, el problema real, olvídate del planteamiento de la competición, es que los monopolios nunca son beneficiosos. Revisa en tu país qué monopolios han habido, han existido y están, y cuál es el beneficio que la gente ha tenido en tu país por esos monopolios. Y te darás cuenta que los beneficiados son los monopolios y la gente dentro y detrás de esos monopolios. Ha habido sorpresas en el mundial, no sabemos quién vaya a ser el campeón del mundial, es una alta probabilidad de que sea entre Brasil, Francia, Alemania, Argentina y España. Pero lo que sí sabemos es que Qatar, derivado del monopolio de FIFA y derivado de que este es un negocio y hay que sangrarlo lo más posible, y la mercancía son los futbolistas, este mundial va a ser récord en jugadores lesionados. FIFA no solamente con Qatar, hubo o no hubo, porque todo el mundo lo niega, y Sepp Blatter es un hombre libre. Qatar ganó o no ganó su elección al mundial, teniendo todas las probabilidades en contra, siendo un país que FIFA determinó que era imposible fuera viable para tener un mundial. Bajo todas las probabilidades, Qatar ganó su candidatura, y no solo Qatar, sino FIFA ha tenido una larga historia de sobornos, no solo dentro de sus federaciones o los dirigentes de sus federaciones, sino también de empresas que tratan de ganar los derechos de algunos de los derechos que FIFA otorga. El fútbol es un deporte precioso, a mí me encanta. Yo sé que si tú lo practicas y no lo practicas a un nivel semiprofesional o por debajo, tú juegas por el deporte. El problema ya cuando empiezas a ser profesional o cuando empiezas a crecer, o el problema ya cuando estás cerca más de FIFA, deja de ser del lado profesional. Por ejemplo,
vetar a alguien porque use un brazalete, y si usa ese brazalete puede que le saques una amarilla en automático, no tiene nada que ver con el deporte, sino nada más con el poder. Y al ser un monopolio te importa poco la libertad de expresión. Si hay gente indignada con Qatar, deberían estar igual o más indignados con FIFA, con lo que ha hecho, con lo que hizo con Rusia, con lo que hizo en México. No México 2026, me refiero a esos años de desaparecidos y estudiantes muertos. Tenemos el Mundial con Mussolini, tenemos el Mundial de Argentina en medio de una dictadura. Debemos estar igual de indignados con otros países por tema de derechos humanos como lo hacemos con Qatar. Y ningún país es libre en tema de problemas de derechos humanos. Hay países muy avanzados que van a tener 50 cosas muy pequeñitas que arreglar en tema de derechos humanos, pero tenemos también Rusia, que sufrió y hubo protestas, y la gente la pasa mal por la poca o nula libertad de expresión que tienen. No satanicemos y no crucifiquemos a Qatar por sí solo, porque no es el único. Y una vez si te has gastado 300 billones de dólares en infraestructura por traer una competencia de nivel mundial, por lo menos démosle el beneficio de la duda y que por lo menos avancen dentro de los próximos 10, 15 años en temas de derechos humanos, en temas de abertura, en temas de dejar de pensar que si no es de mi propia sangre o de mi propio país es un agente inferior a mí. Empezar a notar esos cambios culturales de ya tengo agua, entonces me puedo permitir ciertas cosas, y no pasando a olvidarme de ese país y ver lo que sucedió en Sudáfrica después del Mundial, donde absolutamente nadie está hablando de los elefantes blancos y de los problemas de Sudáfrica y la deuda que incurrió y que pagan los sudafricanos años después de haber terminado el mundial. Porque si entonces nada más hablo y me quejo de lo que está de moda, te voy a repetir la frase del fundador de Fox News: a la gente le interesa y le importa tener la sensación de que está informada, no le interesa estar informada. Si tú tienes alguna duda, pregunta, comentario, déjalo en la parte de abajo. Aquí vemos videos sobre tecnología e inversiones, y dale me gusta si te gustó, dale me gusta si no te gustó, y suscríbete que nos ayuda a generar más contenido como este. Un gusto que estés aquí y nos vemos en la próxima.